todo esto, po. Se supone. O sea, debería estar como al tanto de que acaba de interrumpir una clase, ¿no? No lo sé, profe, ahí sí que no sé. Profe, si mando un correo, no sé, a la misma cuenta. A ver. Es que de hecho aparece como que estuviera compartiendo la pantalla y grabando. O sea, es como raro. Ahí, ahí parece que volví. Sí. ¿Ha conectado usted la cuenta de su de usted A ver, la espera, cámara? voy a dejar de compartir. Y ahí los veo. O, o siempre tuve que verlos y no caché. Sí, Yo creo que sí, profe. sí. Oh, discúlpenlo, boomer. Estábamos conspirando ya que están hackeando. No, Ya le- pero eso de que salió ¿cómo se llama? La advertencia diciendo que no, que se habían conectado desde otra cuenta, es cierto. Pero me imagino que alguien se conectó, cachó que la embarró y se desconectó y me dejó de nuevo en curso, pero ya no, ahí caché que ya podía volver. Ya, así soy, disculpe. Ya, entonces hablábamos de que la superestructura se compone de dos instancias, una instancia jurídico-política y una instancia ideológica. La instancia jurídico-política se va a expresar mediante la acción de los aparatos represivos del Estado, y hay algunos ejemplos. Y van a actuar, como decíamos, de manera centralizada, hermética, jerárquica y preponderantemente mediante violencia. Ya sea, por ejemplo, mediante la prescripción de leyes, es decir, formulación y publicación de la ley, sin mayor diálogo, etcétera, mediante prescripción de leyes, mediante la vigilancia con armamento en mano del cumplimiento de esas leyes, ¿sí? Mediante la sanción física del no cumplimiento de esas leyes. Estoy dando un ejemplo de cómo podríamos entender lo preponderantemente violento de la forma de actuar de los aparatos represivos del Estado. Es decir, los aparatos represivos del Estado van a actuar preponderantemente, insisto, de manera directa, física y no deliberada sobre los sujetos. ¿Sí? Ahí está lo preponderantemente violento, en lo físico, por ejemplo, en lo no deliberado. Bien, por otro lado está la instancia ideológica de la superestructura que se va a expresar mediante la acción de los aparatos ideológicos del Estado, que como hemos dicho, ya sea religiosos, escolares, familiares, políticos, mediáticos o culturales. Al contrario, se podría decir que los aparatos represivos del Estado, los aparatos ideológicos se caracterizan por actuar de forma descentralizada, múltiple, heterárquica en el sentido de que no existe un único y inequívoco orden de acción, sino que la acción va a tener múltiples órdenes y preponderantemente mediante la ideología. ¿Sí? Así como los aparatos represivos actúan preponderantemente mediante la violencia, los aparatos ideológicos van a actuar preponderantemente mediante ideología.
Cuando decimos, por ejemplo, que tiene un actuar descentralizado, múltiple, jerárquico, quiere decir que los aparatos ideológicos del Estado, si bien actúan en el marco de una estructura social liderada por el Estado, porque estamos pensando la estructura, ese marco de estructura social como el marco de legitimidad que te otorga las leyes. Entonces, si bien los aparatos ideológicos van a actuar en el marco de una estructura social liderada por el Estado, pueden hacerlo de distintos lugares, mediante distintas formas y contenidos, ¿sí? A eso nos referimos con un actuar descentralizado, múltiple, jerárquico. Y esto es sumamente importante porque a diferencia de los aparatos represivos del Estado, los aparatos ideológicos del Estado son susceptibles a distintos grados de determinación respecto a la infraestructura o base económica. En ese sentido, en los aparatos ideológicos del Estado, al no actuar, digamos, en referencia directa al Estado, es susceptible a que en los aparatos ideológicos del Estado coexistan, se complementen, se contradigan distintas formas de acción por su grado distinto de determinación respecto a la infraestructura. No así los aparatos represivos del Estado, que de alguna forma están determinados directamente por la infraestructura. Los aparatos ideológicos, al actuar de forma descentralizada, pueden coexistir distintas formas de acción con distintos grados de determinación respecto a la base económica, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, como un ejemplo, de que podemos encontrar, no sé, sacerdotes oficialistas o de oposición, podemos encontrar artistas oficialistas o de oposición, podemos encontrar medios de información oficialistas o de oposición, pero nos cuesta mucho pensar, por ejemplo, en algún policía o algún militar de izquierda, sí, dice llanamente, eso estoy pensando. Profe, Sí, no veo quién está. yo. Hola, yo. No, es Pablo. Eh, quería preguntar sobre estas contradicciones que existen. ¿Es como en general en las ideologías que existen o solamente en los aparatos del Estado? Las contradicciones que existen. O sea, no sé si me voy a entender, pero me refería a que ajeno a los aparatos ideológicos del Estado, en general las ideologías que se generan, no sé, cualquier tipo de ideología podría estar como susceptible a estas contradicciones, ¿no? O sea, contradicciones internas que tengan la ideología. No sé si entiendo bien tu pregunta, pero uno podría pensar que los aparatos ideológicos del Estado al presentar grados distintos de determinación respecto a la base económica, se pueden expresar de formas y contenidos que se contradigan entre sí, que incluso puedan ir en contra de